dice la clasificación de la Biblia, el Antiguo Testamento. Mire, usted ve la palabra Génesis ahí en su estudio, ¿verdad? Pero lo que está arriba de Génesis, donde dice Pentateuco, es una introducción. Se lo estoy explicando. No lo lea, solamente escúcheme. Es una introducción donde dice Pentateuco hasta Génesis. Es una introducción para que podamos entender sobre los 5 libros. Le estoy diciendo eso para que usted tenga su mente bien fresca y pueda usted comprender esto. Cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los 5 libros primeros, pero entonces entramos en la introducción, dice, es el nombre por lo que tradicionalmente se conoce el grupo de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Esta palabra es de origen griego que se traduce 5 estuches, haciendo referencia a los estuches, cajas o vasijas, donde en la antigüedad se guardaban y protegían del deterioro los rollos de papiros o pergaminos utilizados como material de escritura. Los judíos designan a su vez dichos libros con el título genérico de Torá, término hebreo que aún se traduce por ley. Entonces, ¿la Torá qué significa? A ver, ¿la Torá qué significa? Miren, le voy a pedir el favor, no sigan leyendo, vamos poco a poco. Es que si no, no entiendes. Perdone, tú te vas leyendo y yo me quedo explicando. ¿Cuándo nos encontramos? Entonces, ¿qué es la Torá? La ley. ¿Cuántos libros son? 5. Ah, bueno. Entonces dice, sigamos leyendo. Los referidos 5 primeros libros de la Biblia constituyen en realidad una unidad esencial. La causa de la separación fue la dificultad de disponer el texto completo en todos ellos en un único rollo. Los nombres de origen griego de estos 5 libros son los mismos con los que fueron designados en la traducción griega del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta o versión de los 70. Cada nombre responde respectivamente al contenido de cada uno de los textos. Bueno, ahora quisiera explicarte esto. Véame por favor. En las Biblias de estudio, usted abre la Biblia y tiene 1 o 2 hojas antes de entrar al libro. Y lo que le explica, le da un resumen del libro que usted va a leer. Le da el año que fue escrito. Le dice por quién fue escrito. Entonces le da mucha referencia las Biblias de estudio. Entonces cuando usted entra a leer el libro, usted tiene una referencia. Entonces ya para usted es más fácil entender la palabra. Eso, vuelvo a repetir, son las Biblias de estudio donde vienen esta información. Por decir, Génesis significa origen y el tema principal es el libro de los comienzos. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que no tan bien, pero usted dice sí. Necesito que alguien lea Marcos 10, capítulo 3 al verso 6. ¿El Señor Jesús usó de esto? Sí lo usó. A ver. Marcos 10, al 13. 3. Sí. Bueno, dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Oiga bien, lo que estaba diciendo, ¿qué os mandó Moisés? Porque había una pregunta. Dice en el verso 1, levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Oiga, esto no fue una pregunta para aprender, fue una pregunta para tentar. Entonces Jesús agarra y les dice, respondiendo, él le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Verso 5. Respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Verso 6, ahí está encerrado lo que dice Génesis. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús mismo regresó al principio, despertando. Jesús mismo regresó al principio, sí. Entonces quiere decir que el principio, Génesis, como es el libro del principio, todos tenemos un principio. Vaya por favor entendiendo. Si hay algo que no me dé explicar, pregunte. Todos tenemos un principio. El principio del amor. Según Apocalipsis capítulo 2 le dice el Señor: conozco tu trabajo, tu esfuerzo, no soportas a los malos, etc. Pero luego le dice: pero tengo contra ti que has dejado tú. Entonces es el principio de tu amor. Entonces, ¿a dónde lo manda el Señor? ¿A dónde lo manda el Señor? Léalo por favor, el verso 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio. No, estoy leyendo Apocalipsis 2:4. De su lugar. Bueno, ahí está nomás. Entonces dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces cuando alguien deja el principio, cae de la gracia. Por eso vean qué tan importante es tocar el libro por libro su significado. Todos tuvimos un principio de nuestro servicio. Yo te preguntaría: ¿cómo sigues sirviendo a Dios? ¿Con el mismo ánimo? Les pregunto a todos: ¿con el mismo ánimo? Ya no. Si ya le estás sirviendo a Dios, pero ya no con el mismo ánimo, yo te invito, vuelve al principio. ¿Cómo estás predicando? ¿Con el mismo temor? ¿Con el mismo esfuerzo cuando leía la Biblia para predicar antes? No, hermano, eso está acabando, hermano. Entonces vuelve al principio. Por eso Jesús les dijo, cuando le preguntaron los fariseos: ¿es lícito repudiar a la mujer? ¿Darle carta de divorcio? Y le dijo: no, Moisés se los permitió por la dureza de los corazones, pero al principio no fue así. Porque al principio Dios creó varón y hembra. Y dice Dios: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, oiga bien por favor, ¿qué le afectó a aquellos hombres para que Moisés les dijera que les iba a dar carta de divorcio? La dureza de corazón. Escuchen bien por favor. Si hoy viniste al colegio, y te felicito y te bendigo, pero si la palabra no lo practicamos, no queda dureza de corazón. Entonces dice el Señor: quite esa dureza, porque en el principio no había ninguna dureza en el corazón. Imagínate cuando Dios creó a Adán y a Eva, qué felices vivían los dos, felices dentro del huerto. Pero cuando Eva comió del fruto prohibido, y también lo comió Adán, en ese tiempo, desde Génesis hasta Mateo, o no desde Génesis hasta Mateo, desde Génesis hasta la ley, que fue Génesis y luego Éxodo
cuando vino la ley. Entonces Moisés se encontró en un aprieto, porque dijo, bueno, pero si es que lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. Pero entonces cuando vio que el hombre o la mujer endurecían su corazón para que no hubiera reconciliación, entonces le dijo Dios a Moisés, ve qué tú vas a hacer con ellos. Entonces Moisés dijo, le voy a dar carta de divorcio. ¿Fue del agrado de Dios? No. Pero fue permiso para que Moisés lo hiciera. Lo hizo Moisés. ¿Cómo te explico, hermano? Dios miró la dureza del corazón, pero le dijo, ¿sabes qué? Veo que Dios es que no quiere entender. Pero tú dices que lo que tú juntaste que no lo separe el hombre. Sí, pero están duros de corazón, dales carta de divorcio, pues. Dios quiere que esto entendamos, hermano. Hay cosas que Dios te va a permitir que se hagan fuera de la voluntad de Dios. Pero por favor, capta bien en este día. Hay cosas que Dios va a permitir que se hagan fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando vio Moisés ese problema, yo le digo, bueno, pues si tú quieres darle la carta de divorcio, dáselo. Por eso es que dice, ¿qué os mandó Moisés? Yo no se los mandé. Fue Moisés el que se los mandó. ¿Me estoy dando a entender? Yo no se los mandé. Entonces Jesús mismo le pregunta a ellos, ¿qué les mandó Moisés? No, pues que sí demos carta de divorcio, correcto. Pero ¿saben por qué Moisés les permitió eso? Remarca el Señor y le dice, Moisés lo permitió, yo no lo permití. ¿Saben por qué se los permitió Moisés? ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Dios mío, que Dios nos abra nuestro entendimiento para poder comprender la palabra. Entonces dijo, el deseo que yo tenía que estuvieran juntos siempre. Pero como empieza la dureza de los corazones, entonces Moisés les dio la carta de divorcio. ¿Él se lo mandó o no? Que sí. Ah, bueno. Génesis. Dios mío, Dios quiera que entendamos Génesis, principio de tu cristianismo, principio del perdón de tus pecados, principio de tu privilegio, principio, hermano, de tu matrimonio, principio de tu familia, principio de tu santidad, principio de todo. Por favor, entiende lo que Dios te ayude a entender esto. Es el principio de todo, por eso no debemos de flaquear, hermano, de ninguna manera. Tú debes de ir creciendo. Bueno, ¿cómo fue el principio cuando cantaste la primera vez como dirigente? Ay, hermano, andaba todo nervioso, ni el micrófono sabía agarrar, hermano, pasé temblando ese día. ¿Cómo le pedí a Dios que me respaldara? Muchas veces es esa costumbre y ya no oramos antes de subir. ¿Cómo fue la primera vez que predicaste? Ay, hermano, le supliqué a Dios que me usara, que usara mis labios, que usara mi vida. Hermano, pasé temblando. Muchas veces la oración ya no existe. El temor se acabó. ¿Qué hay que hacer? Vuelve a tu Génesis. No puedes estar de esa manera. Hay un Génesis que te espera y Dios quiera que hoy podamos empezar y decir, bueno, ¿cómo comencé mi privilegio? ¿Cómo comencé mi vida espiritual? Estas cosas he dejado de hacer, tengo que volver a regresar y empezar a hacerlos otra vez, porque no podemos seguir caminando, porque hay peligro que caigamos en esto. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Párate, dice Isaías, parémonos en vuestros caminos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Qué cosa hacía antes? ¿Cómo le clamaba a Dios? ¿Cómo le suplicaba al Señor? ¿Cómo era yo de humilde? Me dejaba yo enseñar, me dejaba yo instruir, pero ahorita yo no pido un consejo. Entonces en lugar de ir para adelante, parece que voy para atrás. Entonces, ¿qué debo de hacer? Volver a mi Génesis. Por eso cuando hablamos de Génesis, que es el principio de las cosas, es más allá de lo que vemos esa palabrita. Mucho más allá, hermano.
Entonces dice, Génesis significa el origen. Y el tema principal es el libro de los comienzos. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Éxodo significa la salida y habla de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Alguien quiere dar una aportación referente al libro de Éxodo? De la liberación de la iglesia, que va a ser el arrebatamiento, podría ser un éxodo espiritual en lo que estamos hoy, en esa preparación. Sí, muy bien, es que Éxodo lo dice. El libro de Éxodo nos empieza diciendo que en aquel tiempo el pueblo de Dios se multiplicaba. Y entonces Faraón con los egipcios dijeron, este pueblo es más grande y más fuerte que nosotros. Ahora pues hagamos algo para que no crezca. Eso nos habla entonces de la preparación, que va a haber ataques fuertes. Cuando el cristiano empieza a crecer en su vida espiritual, entonces algo le molesta al enemigo, dice que no se multiplique. Éxodo es el libro que tenemos que examinar, lo que el pueblo hizo para salir de Egipto rumbo a Canaán. Entonces el primero que se levanta es Faraón. Entonces debemos de comprender que el que se va a levantar en contra de tu servicio, en contra de nuestro ministerio, es Faraón. ¿Pero por qué? Porque va a tratar de detener a la iglesia para que se quede en esta tierra. Y nosotros tenemos que estar trabajando con mucha sabiduría, mucha inteligencia, para que podamos ayudarle al pueblo a que escape de lo que viene a esa tierra. Levítico, relativo a los levitas, y habla de las leyes ceremoniales. Entonces hay leyes ceremoniales y hay leyes, ¿cuál fue la que platicamos la otra vez, pastores? Morales. Las leyes ceremoniales acabaron, pero vienen las leyes morales. Esas leyes no terminan hasta el día de hoy. Números significa cuenta o censo, la peregrinación por el desierto. Deuteronomio significa segunda ley. Moisés entrega la ley de nuevo ante el pueblo. Dice, antes que el pueblo entre a la tierra prometida. Si alguno quiere leer Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 5, verso 9 al 12, que eso no está en tus hojitas. Deuteronomio 12, el 17 al 18. Apúrense, solamente 5 minutos tenemos y entramos en el otro receso. Sí, 1 al 3. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces, Deuteronomio significa segunda ley. Moisés entrega la ley de nuevo antes que el pueblo entre a la tierra prometida. Vuelve a recordarles otra vez en Deuteronomio lo que quedó escrito en Éxodo capítulo 20. Vuelve otra vez a recordárselos. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Bueno,
¿Ya están cansados? Bueno, pónganse de pie. Les voy a dar 13 minutos en esta ocasión. Aproveche sus 13 minutos, corra, vuele.